Lupita Camacho, sin duda un año difícil, hay que reconocerlo, pero permea todavía la incertidumbre en la sociedad, sobre todo la percepción que ha pegado fuerte, ¿no? Por los delitos de alto impacto, en donde incluso han perdido la vida personas inocentes, que es, yo creo, donde pues más duele a una sociedad, ¿no? Definitivamente coincido totalmente con esto, Wilber, porque muchas veces decimos, pues si ellos andan mal, pues que se agarren entre ellos. Lamentablemente aquí han perdido a la víctima personas que no tienen absolutamente nada que ver. Niños, que dices tú, ¿cómo es posible que en esta guerra de más de un año hayan perdido la vida tantos niños que pues no debieron, que ellos tenían un futuro por delante y pues han ido ahí lamentablemente en estos enfrentamientos? Cuando dice Rogelio que hay una aparente, dijiste otra palabra, tranquilidad, a mí me asusta cuando las cosas son un poquito más calmadas, porque decimos qué es lo que va a pasar después, ¿no? Debido a esta misma inseguridad o esta psicosis o el miedo que tenemos, y digo, pues ya tenemos un año con esta incertidumbre, no podemos confiarnos todavía a pesar de la presencia de las fuerzas especiales, que yo también quiero hacer un reconocimiento a ellas, porque sí, vemos muchos elementos que se las están jugando, vemos muchos elementos que creo que ha cambiado un poquito la percepción de la gente o la cara que de ellos hacia la sociedad, porque antes era como de mucha distancia, muy herméticos, prepotencia, recordar también cuántas quejas había por el actuar de los elementos del ejército. No quiere decir que se hayan quitado o que hayan, pero sí se presentan casos, no, pero sí en la mayoría. A mí ya me tocó en una sola vez que me hayan detenido para checar mi carro, y fue una persona muy, muy amable que me saludó y que me pidió amablemente que bajara mi vidrio a la parte de atrás de mi camioneta. Muy amable y siga su paso. Entonces es otra manera que sí debo decir que sí me puso un poquito nerviosa. Claro, claro que se pone, pero bueno, ellos están haciendo su chamba, ellos están haciendo un trabajo y arriesgando su vida por nosotros. Hemos visto estrategias cómo han ido cambiando por parte del gobierno federal. Estrategias que, si bien es cierto, pues se tienen que ir cambiando conforme va reaccionando pues estos grupos delincuenciales. Como dice Pepe, definitivamente no se ha eliminado el cártel de Sinaloa, hay muchas ramas todavía. No sabemos, se ha mermado, sí, pero no sabemos hasta cuándo va a seguir esta ola de inseguridad. Se habla de 30,000 millones de pesos en pérdidas económicas, que es lo que dicen los comerciantes, marchas que se han hecho, creo que son 3, 4 marchas que se han hecho para pedir ya pues que esto se acabe, esto se detenga, pero se sigue con esta incertidumbre. Yo aquí la pregunta que haría es, Wilber, lo decías cuando recién inició esta guerra, decías, es que esto va a durar 1 año o 2, ya pasamos 1 año. Mi pregunta es, cuando esto cambie, cuando esto pase, que confío en que así sea y que sea lo más pronto posible, ¿qué vamos a nosotros a rescatar como sociedad? ¿De qué nos va a servir todo esto, este sufrimiento que tuvimos en este más de año? ¿Vamos a volver a lo mismo o sí nos va a servir para decir, no, esto nos puso así, hay que cambiar en esto? Y es que hay que analizarlo, sí, acostumbrarnos o construcción de una nueva paz o ver cómo vamos a reactivarnos nosotros como sociedad también, porque una cosa sí les digo, en el miedo no podemos estar viviendo durante todo este tiempo, porque hay que decirlo y hay que repetirlo. Yo he sido un impulsor de que nosotros mismos somos más los buenos y los que tenemos que salir a retomar nuestros espacios y a decir que esto pues va a mejorar. No podemos decir que está bien porque no es cierto, las cosas no están bien al 100%. Yo checo las cifras oficiales. Mira, por ejemplo, Guanajuato es el estado que ha mantenido cifras de homicidios muy, pero muy altas. Ya tienen así casi 10, 15 años. No han podido controlar el problema de los homicidios y es un lugar que ni siquiera es tocado por los Estados Unidos como un lugar de que no lo visites. O sea, aquí hay un detalle, ¿no? Guanajuato. Tenemos también a Chihuahua, otro estado que mantiene números altos en el número de homicidios y de violencia. Es el segundo lugar. Baja California, Sinaloa, desafortunadamente, Pepe, tu celular, Baja California, Sinaloa definitivamente es el estado que ocupó el 4.º lugar con toda esta situación, y en sexto, casi en 10.º lugar se encuentra el estado de Sonora. Entonces uno dice, bueno,
pueden estar peor en otros lados, ¿no? Realmente, no es consuelo. pero el foco que ha generado Sinaloa es con ese matiz, y hay que decirlo así también, con ese matiz del narco, con ese matiz de aquellas imágenes y figuras ficcionadas y de series y de todo este tipo de cosas que han afectado de manera significativa la imagen. Sí es cierto, hay casi, les voy a decir, al mes de agosto, 1.827 homicidios y, citando el dato que decía Sandra, son 1.535 personas desaparecidas, denunciadas, desaparecidas, y 760 encontradas. Desafortunadamente, la mayoría de estas personas sin vida. Las cifras de la Fiscalía y del propio secretariado se centran en las denuncias, no hay que decirlo. La percepción o el conocimiento que puedan tener las madres buscadoras, pues es otro tipo de situación. No podemos decir tampoco, Sandra, que no son números que estén doliendo o que sean falsos o que no sean una realidad. Pero bueno, vamos a sustentarnos. Al final de cuentas son muchos. Son muchos, pues. Sí, hay hay que decir que las cifras oficiales podrían estar muy abajo de la realidad. La realidad es peor que las cifras, sí. evidentemente. Porque ¿cuántas personas desaparecen y no son denunciadas? Y el sufrimiento y el impacto que tiene en la sociedad por esa permanencia de la violencia es lo que nos hace diferentes a muchos otros estados, que está a veces focalizado. Aquí el problema es que socialmente también hay mucho involucramiento en el impacto por las familias, por todo lo que está. Yo quiero abordar, aparte de esto, de las cifras, dos cosas. No hay que olvidar, reitero lo que siempre he insistido, que se ha querido acusar a un gobernante y se le puso al centro de decir la culpa es del gobernador. Y ahora se han hecho campañas. Ya hay otra campaña ahorita en curso para tratar de sabotear todo. Y se ha vuelto un problema político muy de fondo, el sabotear todo lo que se hace, el esperar que se ponga peor para que a ver si el gobierno, tanto el federal y el local, puedan ser impactados. Y sin embargo, Estados Unidos fue el que se coordinó con una fracción del cártel de Sinaloa para secuestrar al personaje Zambada y llevárselo, y esa es la causa del inicio de esta guerra. Eso yo digo que así es, y el problema es que Estados Unidos está muy involucrado en el problema de las drogas, del consumo y con los cárteles, y hay investigaciones que así lo demuestran. Y las armas, 200,000 al año que se traen ilegalmente.